nosotros no participamos, mi generación, yo acabo de cumplir 50 años, no participamos en la reforma agraria y en la lucha política. Ahora, en los 80 que uno empieza a participar, era la lucha contra la dictadura, la democratización de las universidades, el movimiento poblacional, los derechos humanos, la ecología. El campo no es un tema, entonces, ¿cómo? Bueno, yo creo que hay que mirar por un lado lo que fue la reforma agraria y por otro lado lo que fue la contrarreforma agraria de la dictadura. Yo creo que hay una cosa que quedó de la reforma agraria. Desapareció el viejo sistema tradicional del latifundio, improductivo, socialmente, que tenía la mayor parte de los campesinos inquilinos, voluntarios, afuerinos, en condiciones miserables, que hacía que el país fuera más importador de alimentos que lo que exportaba. Y ese es un sistema que venía desde la época colonial, con las encomiendas, los repartimientos de tierra, etcétera, etcétera. Y no se había modificado con la independencia. Entonces, eso terminó para siempre. Ya, eso se pudo romper. Se pudo romper. Eso quedó como una cosa positiva en la reforma agraria. Ahora, ¿qué es lo que quedó negativo como consecuencia de la contrarreforma agraria? La idea de la reforma agraria era crear, por un lado, una gran agricultura campesina, de pequeños agricultores familiares organizados en cooperativas. Eso en gran parte quedó desarmado. Lo otro era restablecer el sistema de la restitución de tierra a la sociedad indígena, a las comunidades indígenas. Eso en gran parte también quedó desarmado. Y lo otro, crear las bases de una agricultura mucho más productiva. Eso indirectamente resultó. Hoy día la agricultura chilena es muy distinta de la que fue antes de la reforma agraria. Y lo otro que no quedó, desgraciadamente, que fue muy importante en esa época, fue la sindicalización campesina. Llegaron a haber más de 300.000 campesinos organizados en sindicatos comunales. Pero esa toma de conciencia, porque yo siempre lo que he evaluado y con el tiempo lo va percibiendo más, que igual se logró romper esa cadena de inquilinaje. Lo que quedó definitivamente en la reforma agraria fue la ruptura del viejo sistema casi feudal, uno pudiera decir, en que estaba la mayor parte de las tierras y que las hacía no solamente improductivas, sino que socialmente muy injustas. ¿Cómo era el alineamiento político? ¿Fue tan dura la oposición? ¿La derecha fue...? Absolutamente. Ahí, los que eran partidarios de la reforma agraria era la democracia cristiana en esa época, mucho más, digamos, el Partido Socialista y el Partido Comunista. El Partido Radical un poco en la época de Alessandri, porque tenía menos latifundistas radicales. Había algunos latifundistas radicales en el sur, como Cristóbal Sáenz u otros, pero era menos, ¿no? Pero los grandes beneficiarios del sistema agrario eran los partidos conservadores, el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Se acuerda usted así como de algún expropiación como simbólica? Porque después se debe haber desarrollado como toda una capacidad de resistencia de los terratenientes al... Bueno, la más simbólica al comienzo del gobierno Frey fue la de Culiprán. Culiprán era una hacienda que está cerca de Melipilla, a unos 10 kilómetros de Melipilla, que tenía 6.000 hectáreas. Estaba muy mal trabajada por unos hermanos Marín que eran medios locos, una cosa así. Entonces los campesinos se la tomaron. Y entonces, ante la toma, los dueños tuvieron que aceptar venderla. Todavía no había la ley de reforma agraria. Y acaban el año pasado se cumplieron 50 años de Culiprán. Eso fue eso fue un acto, esa fue una de las más significativas. Pero hubo muchas otras casos. Yo recuerdo, expropiamos un fondo en el sur, justamente, en que hubo también algunos campesinos muertos. Entonces Allende me dijo, mira, anda de mi parte a hablar con el presidente de la Corte Suprema para que nombre un ministro en visita para ver este caso. Yo fui, le pedí una entrevista, yo era ministro en esa época, me la dio, le planteé el problema. Durante la media hora que hablamos no me habló más que un fondo que tenía él, que no se lo fueran a expropiar. Que no se lo fueran a expropiar. Sí, que había toda una trama
Una trama de... Y ahí había la decisión de cuáles se expropiaban o no, ¿cómo era administrativa o era...? Simplemente tenía que caer en las causales de la reforma agraria. La principal causal era el tamaño. Todo fondo que fuera mayor de 80 hectáreas de riego básico era expropiable por su tamaño. Si el dueño lo trabajaba bien, tenía derecho a una reserva hasta 80 hectáreas. Y el resto se expropiaba. Si lo trabajaba mal, se expropiaba totalmente. Segunda ley, todo fondo que estuviera en manos de corporaciones, sociedades, eran expropiables. Porque se quería que la tierra estuviera todo en manos de personas naturales. O sea, por el mero hecho de ser una sociedad anónima, o una sociedad limitada, o una corporación, se expropiaba. Lo tercero era la ley de riego. El Estado hacía obras de riego a través del Ministerio de Obras Públicas. Esas tierras se valorizaban por el riego y la plusvalía quedaba en manos del propietario. Entonces, digo, a partir de ahora, todo lugar donde el Ministerio de Obras Públicas va a hacer obras de riego se expropia, como tierra de secano. Se riega, se valoriza y se le devuelve al propietario si tiene derecho a reserva hasta las 80 hectáreas de riego básico y el resto queda para la reforma agraria. Y por último, la cuarta regla era que toda tierra mal expropiada, mal trabajada, era expropiable, pero ahí se dio un plazo de 3 años. O sea, para que los propietarios pudieran adaptarse. Y entonces eso corría a partir de mediados del 70. O sea, eso pudo beneficiar al gobierno de Allende, pero el gobierno de Frei se hizo muy poco con ese artículo. Y está tan metido, ahora yo lo entiendo más, la toma de conciencia, porque una cosa era la tierra, que como usted me explica, se pudo perder o se pudo devolver o traspasar, pero el cambio de conciencia debe ser de los procesos más... Mire, yo le voy a decir una cosa que es muy importante, cómo fue cambiando la psicología de los campesinos. Cuando uno era autoridad, yo era ministro y antes había sido vicepresidente de INDAP, al principio lo miraban de abajo para arriba, después lo miraban de igual a igual. Si no estaban de acuerdo, se lo hacían con toda libertad. Uno, como autoridad, era igual que cualquier campesino. O sea, habían cobrado una personalidad muy fuerte. Y esto en menos de 10 años. En menos de 10 años. En menos de 10 años. Los dirigentes sindicales, los dirigentes de cooperativas campesinas, de los asentamientos, todo. Y además empezó a participar mucho la mujer. Al comienzo eran puros hombres. Las mujeres no contaban. A medida que fue pasando el tiempo se fueron incorporando cada vez más. Pero para quienes no lo vivieron, no lo vieron ni vivieron en el campo, es algo muy difícil de explicar, porque la importancia de este aparato público también, que identificaba un predio no productivo, que se hacía el decreto, que estaban los abogados en la parte de la división, los agrónomos, me imagino, en el acompañamiento, toda esta parte del INDAP que trabajaba para seguir apoyando los sindicatos, y proporcionalmente, en comparación ahora, era un enorme... en el INDAP teníamos de todo, teníamos planes de alfabetización. Sacamos inclusive una cosa que le voy a mostrar, que tuvimos un enredo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sacamos una enciclopedia campesina. Ya. Qué buena. Ya, o sea, ustedes eran una suerte de Ministerio de Educación también. Claro. Y ahí tuvimos un lío porque lo imprimimos en España en 100.000 ejemplares. Ya. Y cuando llegamos a Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores nos objetó el mapa. Ah, ya, porque decía que no estaba claro los límites de Chile con Argentina. Ya, y no entonces había meter en un lío. Hubo que sacar todo el mapa, sacar 100.000 ejemplares del mapa y poner en otro mapa. Ay, qué increíble. O sea, la movilización en definitiva, 68. 68. ¿Y ese manual se le entregaba a los campesinos que...? Se le entregaba, se distribuía a los campesinos gratuitamente. ¿Cuántos dijo que habían sacado? 100.000. INDAP. El saber es otra herramienta, el campesino y el saber. Para mí es un orgullo poder
Le agradezco. Encantado de si en algo le puedo servir, con mucho gusto. Pues en eso yo creo que lo que tenemos que reivindicar esa historia de todo lo que ustedes hicieron y con los aciertos y algo yo creo que va a salir en este año por los 50 años de la reforma agraria. Van a haber una serie de actividades, me imagino, y algo aparecerá. No, de todas maneras, y yo creo que es bueno poder verlo en esa dimensión de no solo no solo la tierra, no solo la división del latifundio, que creo que es un aspecto, o la productividad, que también se trata de hacer esa comparación de cuánto se producía claro, en una transformación de esa naturaleza deben haber cambiado muchas cosas, pero el trasfondo, lo que implicó, son cosas, yo creo, de una dimensión que creo que la sociedad hoy día no se da cuenta.